Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área de ciencias naturales. La Secretaría de Educación, a través de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá, estamos implementando la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Soy Carlos Arturo López, director y docente del Centro de Educación Básica Juan Lindo de la comunidad de Monteverde del municipio de San Francisco de Opalaca, Intibucá. Espero se encuentren muy bien de salud, guardando las medidas de bioseguridad para cuidar de ustedes y por supuesto la salud de los demás, quedándose en sus casas. Les invito a que en esta sesión de aprendizaje estén muy atentos y con mucha disponibilidad para seguir aprendiendo. La sesión de aprendizaje es en el área curricular de Ciencias Naturales, en el campo curricular Ciencias Naturales, bloque curricular Los seres vivos en su ambiente, contenido curricular Información genética, los cromosomas, clase número 4. La expectativa de logro en esta sesión de aprendizaje es conceptualizar la información genética, los cromosomas y su relación con los seres vivos. Keijal nos invita a que exploremos qué sabemos. Y lo haremos a través de un video educativo. Kinish nos va a dar unas interrogantes, las cuales ustedes deben de prestar mucha atención sobre el contenido de los cromosomas en el video educativo. Y en sus cuadernos escribir las respectivas respuestas. La primera pregunta es, ¿qué observamos en el video? La segunda, ¿qué es ADN? ¿Qué es un gen y un cromosoma? ¿Qué relación existe entre los cromosomas y los seres vivos, en especial con nosotros los seres humanos? Keijal nos invita a que aprendamos qué es ADN, ácido desoxirribonucleico, o DNA por sus siglas en inglés. Tenemos esa imagen que nos explica sobre la estructura del ADN, ácido desoxirribonucleico. Tenemos dos compuestos, tenemos el ARN, que es el ácido ribonucleico, que en su estructura tenemos bases nitrogenadas, las podemos ver en color anaranjado, azul, verde y amarillo. Y tenemos columnas de azúcar y fosfato, tanto en el ARN como en el ADN. También tenemos la base del ARN que tenemos en color azul y con la letra mayúscula C, la citosina. Tenemos en verde y con la letra mayúscula G, la guanina, y tenemos el color amarillo con la letra A mayúscula, que es la adenina, y tenemos la estructura de cada una de ellas, y tenemos en el ARN, ácido ribonucleico, en color anaranjado con la letra mayúscula U, que es el uracilo. Esas son las bases del ácido ribonucleico ARN. Tenemos también la estructura del ADN, ácido desoxirribonucleico, y tenemos que también tienen bases, y el color azul, la letra C, es la citosina, la letra G, color verde, es guanina, la letra A en el recuadro color amarillo, que es la adenina, y la base del ADN en letra roja, la T mayúscula, la timina. Vemos que la diferencia entre el ácido ribonucleico ARN y el ácido desoxirribonucleico ADN, en las bases que lo conforman coinciden la citosina, la guanina y la adenina. Y lo que los diferencia es en el ARN el uracilo y en el ADN la timina. Muy bien, pero ¿qué es el ADN, el ácido desoxirribonucleico? Es el material genético de los organismos vivos en los humanos. El ADN se encuentra en casi todas las células del cuerpo y proporciona las instrucciones que necesitan para crecer, funcionar y responder a su ambiente. Hemos visto que el ADN actualmente se hacen pruebas de paternidad o de maternidad para comprobar el lazo de consanguinidad
de la madre al hijo o del padre al hijo, o para ver los lazos sanguíneos que existen en otros familiares dentro del árbol genealógico, que ha ayudado mucho el examen de ADN a investigaciones científicas. Bien, sigamos aprendiendo. ¿Qué son los cromosomas? En la imagen tenemos, miren, un cromosoma tiene como una forma de una letra X mayúscula. La parte de arriba es más corta y abajo más larga y tienen como una forma de piececito si le buscamos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de cómo es un cromosoma. Tiene cromátidas, están señalados, las partes de arriba, las antenitas de arriba. Tenemos el telómero, tenemos la parte del centro, que es como una cinturita, que es el cinetócoro. El centrómetro, tenemos brazo corto, tenemos brazo largo, tenemos las bandas, tenemos la constricción secundaria y tenemos el satélite, para que ustedes lo vayan identificando. Y después lo pueden buscar en libros, en referencias bibliográficas, en internet o en revistas científicas, según las posibilidades que ustedes tengan en sus hogares. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma está formado por una hebra muy larga de ADN que contiene muchos genes, cientos de miles. Los genes de cada cromosoma se organizan en una secuencia particular y cada gen tiene una localización particular en el cromosoma denominada locus. Vemos que dentro del ADN podemos encontrar los cromosomas y adentro de un cromosoma se encuentran los genes. Muy bien. Sigamos aprendiendo con Keihan. Tenemos una imagen de un cromosoma, pero dentro de la estructura de un cromosoma se encuentran los genes. Tenemos gen 1, gen 2, tenemos segmento de ADN o gen, y esto conforma el cromosoma. Es decir, dentro de la estructura del ADN encontramos los cromosomas, y dentro de los cromosomas encontramos cientos y miles de genes, que estos son los que van a dar las características genéticas o hereditarias de nuestros padres hacia nosotros y de nosotros hacia nuestros hijos y descendientes. Un gen es una unidad de información en un locus de ácido desoxirribonucleico, ADN, que codifica un producto génico o genético, ya sea proteínas o ARN, ácido ribonucleico. Es la unidad molecular de la herencia genética, de los caracteres que heredamos de nuestros padres y los que nosotros vamos a heredar a nuestros descendientes, a nuestros hijos. Pues almacena la información genética y permite transmitirla a generación tras generación. Los genes se encuentran en los cromosomas y cada uno de ellos ocupa una posición determinada llamada locus. El conjunto de genes de una especie se denomina genoma, y en los próximos vídeos y sesiones de aprendizaje se hablarán de lo que es el proyecto del genoma humano. ¿Cuál es la relación que existe entre los cromosomas y los seres vivos, en especial con nosotros los seres humanos? Como lo hemos visto, podemos responder de que el ADN es una estructura que poseemos nosotros en nuestro organismo, y que dentro de ese ADN encontramos los cromosomas, y dentro de los cromosomas encontramos los genes, que son los que poseen la información genética de nosotros los seres humanos. Tenemos en los dos cuadros, en la imagen del lado izquierdo, una representación de los cromosomas masculinos, y en el lado derecho los cromosomas femeninos. Entonces, vamos a ver qué nos enseña Keihan. El núcleo de cada célula humana contiene 23 pares de cromosomas, con un total de 46 cromosomas, excepto en algunas células como son los espermatozoides, que son producidos por el aparato reproductor masculino, los óvulos, que son producidos por el aparato reproductor femenino, o los eritrocitos que se encuentran en nuestra sangre. Normalmente cada par está compuesto por un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre, pues es una pareja
2. Un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. Nos establece que tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Cada par de cromosomas tiene un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre. Y como sabemos, dentro de estos cromosomas existen los genes y esos nos van a dar las características físicas o hereditarias. Físicas cuando hablamos de fenotipo y hereditarias y genes cuando hablamos de genotipo. Entonces vemos que en el masculino existen 23 pares de cromosomas y en el femenino también. Pero vemos en un círculo en el masculino el cromosoma 23 y vemos en el femenino el cromosoma 23 también, que en el hombre hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Y en el femenino, el par número 23, tenemos un cromosoma X y un cromosoma X. Hay una diferencia entre el cromosoma 23 en los hombres y el cromosoma 23 en las mujeres. En los varones hay un cromosoma X y un cromosoma Y. Y en la mujer los dos cromosomas son X. Y esto va a definir el sexo del futuro bebé que está siendo engendrado en el vientre de la madre. Entonces, ¿cómo definen estas las características sexuales de los seres humanos? Keihan nos explica. Hay 22 de pares de cromosomas somáticos o no relacionados con el sexo, autosomas, y un par de cromosomas sexuales. Los pares de cromosomas somáticos tienen a efectos prácticos igual tamaño, forma, posición y número de genes, dado que ambos miembros de una pareja de cromosomas somáticos contienen un gen correspondiente. Existe, en cierto sentido, una copia de seguridad de los genes localizados en dichos cromosomas. El par número 23 es un cromosoma sexual X o Y es lo que veníamos explicando. En el hombre, el cromosoma 23 está compuesto de 2 cromosomas para hacer la pareja, 2. Entonces, un cromosoma es X y uno es Y. Y el femenino, en el cromosoma 23, tiene 2 cromosomas y son X. Es decir, si el padre aporta un cromosoma sexual X y la madre aporta un cromosoma sexual X, el sexo de ese bebé será ser mujer. Y si el hombre aporta un cromosoma sexual Y y la mujer aporta un cromosoma sexual X, el sexo del futuro bebé será ser hombre. Bien, tenemos que los cromosomas, en base a diferentes factores internos en la herencia genética o factores externos que vienen de afuera del ambiente, provocados por nosotros los seres humanos, por sustancias químicas, pueden existir mutaciones genéticas en los cromosomas, en el ADN y en los genes, lo cual va a provocar algunas enfermedades o condiciones especiales de salud en los hijos. Y tenemos formas de prevención. La mutación genética. ¿Qué es la mutación genética? Una mutación genética es una alteración en la unidad de información genética llamada gen. Los genes, recordemos, se encuentran dentro de los cromosomas y los cromosomas son parte del ADN. Esto produce un cambio en las características del individuo y se pueden heredar o transmitir a la descendencia del mismo. ¿Qué tipos de mutaciones existen? Pues tenemos 3 tipos de mutaciones comunes. Tenemos las mutaciones cromosómicas, que como lo dice su nombre, ocurre por la pérdida de un trozo de cromosoma o a la repetición de la estructura del mismo. Tenemos mutaciones genómicas. Se refiere a tener una cantidad distinta al número de cromosomas propios de una especie. Una trisonomía es un individuo con un cromosoma triplicado. Por ejemplo, el síndrome de Down, en el cual la persona tiene rasgos especiales en la cara, párpados, manos y otras partes del cuerpo y normalmente presentan problemas físicos y problemas de aprendizaje.
Nosotros como ciudadanos debemos de aprender y respetarnos a cada uno de los seres humanos, sin importar raza, religión, credo, enfermedad, posición económica, origen cultural, el pueblo indígena, cuestiones políticas, debemos de aprender a respetar. Y las personas que tienen el síndrome de Down no tenemos que ofenderlas con palabras que no son acordes, ¿verdad? Porque ellos tienen una condición en su genoma, en sus genes. Es una alteración triplificada, donde hay un cromosoma más de lo que es el ADN del ser humano. Entonces tenemos que respetar a todas las personas por el simple hecho de ser humanos y de compartir y convivir en el planeta Tierra. Y tenemos las mutaciones génicas. Se produce un cambio en la estructura del ADN, la cual está formada por una secuencia de aminoácidos. Esto puede generar la aparición de una enfermedad como la anemia falciforme o la fibrosis quística. Ahí tenemos, en el caso de la imagen superior, un gatito donde vemos que el color de ojos es diferente. Y esto es una mutación genética llamada heterocromía. Y abajo tenemos las características físicas de una persona con una alteración en su herencia genética con síndrome de Down. Y debemos amar y respetar a las personas con síndrome de Down. No utilizar otros nombres ni sobrenombres. La prevención de las enfermedades genéticas, ¿a qué se deben? Factores como la contaminación ambiental y el comportamiento social. La contaminación ambiental, vimos en un primer video los 10 tipos de contaminación del aire: acústica, ambiental, lumínica, auditiva, nuclear, y todas esas contaminaciones que nosotros los seres humanos provocamos por falta de concientización pueden provocar de manera externa ese cambio, esa mutación genética. También el comportamiento social, como consumir drogas, alimentos con preservantes químicos, exposición a la radiación, las guerras con bombas nucleares, manipulación de plaguicidas o sustancias tóxicas también pueden contribuir al deterioro o modificación en las características de los cromosomas. Las mutaciones no solo son consecuencias de errores internos, sino que a veces se debe también al ambiente externo, que es capaz de crear un daño perdurable en el ADN de los seres vivos, en especial de los seres humanos. Muy bien. Valoremos qué hemos aprendido durante esta sesión de aprendizaje. Knish nos ayudará a concluir de esta manera. 1. Los genes están en los cromosomas, que a su vez se localizan principalmente en el núcleo de la célula. 2. Un cromosoma contiene de cientos a miles de genes. 3. Cada una de las células humanas contiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. 4. Un rasgo es una característica determinada genéticamente por genes y suele estar determinado por más de un gen. 5. Algunos rasgos están causados por genes defectuosos, los cuales pueden haber sido heredados o ser el resultado de una nueva mutación. 6. El cromosoma consiste de una sola cromátida y está descondensada, larga y similar a una cuerda. 7. El ADN se copia. El cromosoma ahora se compone de 2 cromátidas hermanas, que están conectadas por proteínas llamadas coecinas. 8. El cromosoma se condensa. Todavía se compone de 2 cromátidas hermanas, pero ahora son cortas y compactas en lugar de largas y fibrosas. Están más estrechamente conectadas en la región del centrómero, que es la cintura apretada hacia el interior del cromosoma. Y 9. Las cromátidas se separan. Ahora cada una se considera su propio cromosoma. Muy bien, qué bonito es aprender sobre nuestra estructura, no solo las características físicas que poseemos, el color del pelo, el color de los ojos, la forma de la cara, nuestras manos, nuestro cuerpo, nuestro sexo, sino las características hereditarias que nosotros poseemos desde adentro de nuestra célula, que es el ADN.
que se encuentra en la mayoría de células de los seres vivos, especialmente también en nosotros los seres humanos, y a raíz del ADN vienen las características para decidir el sexo de una futura persona, de un futuro bebé. Ya lo vimos, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a conocernos, nuestras características externas, pero también las características internas como seres humanos. Vamos a demostrar qué han aprendido durante esta sesión de aprendizaje en información genética, los cromosomas, en la clase número 4. En nuestro cuaderno de Ciencias Naturales construiremos un mapa cognitivo visual sobre los cromosomas e información genética, utilizando imágenes, recortes o dibujos en base a las posibilidades que ustedes tengan en sus hogares, recortando siempre que no debemos de salir si no nos toca. Salir cuando nos toque nuestro dígito último de la identidad y salir por emergencia. Ustedes, niños y niñas de Honduras, deben de resguardarse en sus hogares y cumplir con las medidas de bioseguridad. Tenemos una imagen que representa al ser humano. El ser humano está conformado por células y un conjunto de células van formando órganos y en un total todo nuestro organismo. Y en esas células encontramos el ADN que contiene la información genética de nosotros en los genes que se encuentran dentro de los cromosomas. Muy bien. Veamos quién tenemos aquí. Tenemos a nuestro amigo Keihan, que nos recuerda siempre practicar las medidas de bioseguridad y seguir los protocolos, las normas de protocolo para la prevención de la enfermedad del COVID-19 provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Tenemos a nuestro amigo Quique, que nos invita a que como ciudadanos y ciudadanas celebremos este mes de septiembre las fiestas patrias en alusión al 199 aniversario de la independencia patria de Honduras de la corona española, sucedida un 15 de septiembre de 1821 y posteriormente el 1 de julio de 1823 del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Entonces celebramos esa independencia para que sea en todos los aspectos y podamos defender nuestra amada patria Honduras. Quique nos invita a que celebremos el 199 aniversario de independencia patria. Y finalmente, Kinish nos da las gracias por la atención prestada a cada uno de ustedes, a sus padres, que siempre nos han apoyado durante este proceso de pandemia que estamos viviendo, y a ustedes felicitarlos como estudiantes de los diferentes niveles que han prestado la atención, especialmente a ustedes, los de quinto grado de todo nuestro territorio nacional. Les queremos estudiando en casa. Nos vemos hasta una próxima sesión de aprendizaje. Que Dios los bendiga y les mandamos abrazos virtuales. Hasta la próxima.